¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Buenos Pues días. miren, ya vamos ahorita en la semana 4 y, y bueno, pues ya en la siguiente semana les estaré yo pidiendo a manera de, bueno, para ponerlo en el rubro de ensayos, dado que ya ustedes están eh, agrupados en equipos, pues les iré pidiendo de favor que vayan vislumbrando sobre qué aspecto vamos a entregar, sobre qué aspecto de algún programa social vamos a entregar nuestro trabajo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a darles ahí algunas directrices sobre las cuales ustedes podrán inspirarse. Y dado esta circunstancia que estamos pasando, pues yo creo que simplemente lo que estaríamos haciendo es enfocarnos primero en determinar cuál va a ser nuestro foco de atención. Y una vez que ya lo tenemos, pues indagar qué tipo de programas son los existentes al respecto de lo que nosotros queremos investigar. A partir de ahí yo creo que vamos a hacer una investigación de tipo descriptivo, ¿verdad? Incluso incluyendo algún tipo de alguna crítica o alguna propuesta de mejoramiento a ese programa. Entonces, la siguiente semana ahí les encargo de favor que vayan pensando sobre qué tipo de programa social ustedes quieren eh, insertarse o adentrarse al respecto, ¿no? Entonces, pues miren, el día de hoy tenemos la revisión del documento del grupo de GIS, que se llama Documento Orientativo sobre el procedimiento metodológico para la evaluación de proyectos y el examen de medidas de cooperación técnica, de continuación por encargo de este grupo del Ministerio Federal para la Cooperación y Desarrollo Económico alemán, ¿no? Bueno, pues espero que les haya agradado. Me parece que está bastante extenso, pero creo yo que sí nos puede dar algunas ideas sobre qué es esto de la evaluación de proyectos sociales, ¿no? Entonces, pues no sé si gusten que comencemos con ese documento. El día de hoy también tengo preparado un archivo que acabo de liberar en la plataforma sobre el uso de la estadística, porque como se habrán dado cuenta, a lo largo de este documento son muy enfáticos en la implementación, desarrollo de algunos instrumentos, pues meramente de tipo estadístico, para que nos puedan ayudar a hacer comparaciones e incluso para poder medir el avance de algunos de estos programas, ¿no? Entonces, pues yo les dejo a su elección si quieren empezar con lo matemático, ahorita que están muy frescos, o lo dejamos al final y empezamos a revisar el documento, que básicamente pues, lo que voy a hacer es en este documento de este ministerio alemán, pues realmente es hacer algunas cosas muy generales porque pues el documento es bastante extenso como para que yo lo pueda resumir en unas pocas diapositivas. Simplemente mi objetivo pues es hablar un poco sobre esto a manera muy general y bueno, creo que el documento por sí mismo está bastante ameno y bastante entendible sobre esto de la evaluación de los proyectos sociales, ¿no? Entonces, pues no sé, les dejo a su elección con qué gusten ustedes que empecemos. Si quiere con lo teórico y luego lo matemático. Muy bien, gracias, Gerardo. Perfecto. Bueno, pues esperemos que todos estén de acuerdo y vamos a comenzar con la parte de documento, que pareciera que es algo redundante, pero no es así. Tiene un objeto de ser cada apartado, ¿verdad?
Bueno, como ustedes saben, hay bastantes organismos, ¿verdad?, con los cuales el gobierno de México ha establecido algunos acuerdos. Y bueno, el gobierno alemán no se escapa de ello. De hecho, si ustedes tuvieron la oportunidad de adentrarse un poco a lo que es esto de este Ministerio Federal de Cooperación para el Desarrollo Económico, pues se podrán dar cuenta que tienen su propia página, tienen algunos videos que si gustan ahorita podemos ver algunos de ellos. Incluso también tienen en esa misma página, han subido algunas de estas evaluaciones. No todas están en español, algunas están en el mismo alemán, en inglés y en español. Y yo creo que si ustedes le dan un salto a esta página, creo que puede ser una muy buena fuente de inspiración sobre los informes que ellos han entregado al respecto de esto de la evaluación de proyectos sociales. Denme un segundo, voy a admitir a los compañeros. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar. El documento está muy enfocado en lo que es el desarrollo de las capacidades, y si ustedes se dan cuenta, pues toma aspectos tanto de índole económico, político, cultural, incluso de los actores. Es decir, está basado en la lógica de que la historia importa, y que además el ambiente, al estilo de Herbert Simon, también va moldeando la misma cultura de las personas. Entonces, tanto historia como cultura, ¿verdad? Eso nos lleva a que tengamos alguna dependencia de la trayectoria al estilo institucional. Y bueno, esa dependencia de la trayectoria, esa historia y esa cultura, ¿verdad? Son modificables a partir de algunas intervenciones, que es precisamente el objeto de este documento, ¿verdad? Entonces, aquí en este documento, como lo mencionan en la introducción, abordan en detalle los contenidos centrales de lo que ellos llaman el examen de una medida de continuación y de la evaluación del proyecto. Eso está, como ellos dicen, en el capítulo 1 y 2, y le siguen diversas indicaciones sobre el desarrollo y los participantes, los productos del examen, el encuadre de los pasos del examen, y finalmente concluyen con lo que es la evaluación del proyecto en combinación con el examen de la medida de continuación. Y por último, se examina la estructura y contenido del informe, que básicamente, pues esa es la finalidad, entregar un informe sobre esas intervenciones que se estarían realizando. Y bueno, pues en esta primera imagen que nos ponen este documento, aquí podemos ver el funcionamiento actual y los cambios esperados. Es decir, estamos en esas dos disyuntivas, ¿verdad? Entre lo que se observa y versus contra lo que se espera que cambie, ¿no? Entonces, ahí este documento, en estos 3 puntos, dice que el primero comenzaría con un análisis de la situación actual en el sector, que satisfaga al menos estas 3 preguntas. ¿Qué sector se examina? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿no? Ustedes ya saben hacer ese tipo de análisis, el análisis FODA, ¿no? En un segundo intento es establecer la estrategia del CD. ¿Qué es eso del CD? Es el desarrollo de las capacidades en el proyecto. Es decir, ahí se tendría que contestar las preguntas de dónde habría que intervenir, dónde obtenemos el mayor efecto palanca para alcanzar los resultados. Y una vez que se tiene ya claro
cómo es que se pueden desarrollar esas capacidades, se culmina con los instrumentos, el aporte de ellos, y esos nos darían pie a contestar a la pregunta sobre qué combinación de modalidades de prestación, productos e instrumentos es apropiada. Y entonces, si se dan cuenta, aquí estaríamos hablando de determinar la estrategia del desarrollo de capacidades, formular esa estrategia y establecer, ahora sí que como dijera Sun Tzu en el arte de la guerra, una vez que establecemos las estrategias, pues ahora nos enfocaríamos en las tácticas, ¿verdad? La estrategia vista como una forma muy general y una táctica de guerra donde ya nos vamos a particularidades, ¿no? Es decir, utilizando el método deductivo, nos iríamos a las minucias, a la parte inductiva, ¿no? Y bueno, pues si se dan cuenta, esto sería básicamente un ciclo. Una vez que establecemos las guías de esas estrategias, estaríamos involucrando a las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, las cuales nos pueden ayudar a hacer algunos aportes adicionales al proyecto inicial, y eso obviamente va a culminar en algunos resultados, ¿verdad? Entonces, en este documento son muy enfáticos en señalar que se cuida bastante lo que es el modelo de gestión, al cual llaman Capacity Works, y también en establecer un enfoque metodológico de análisis de esas capacidades, ¿no? En este apartado 1, que se llama Examen y preparación de una medida de cooperación técnica, señalan que para el diseño de un examen se deben de tomar en cuenta 3 elementos esenciales, que sería el análisis de la situación actual, incluyendo una mirada retrospectiva a la experiencia en la implementación del proyecto. Una vez que se tiene ese análisis de esa situación actual, se procede entonces a definir el objetivo y la estrategia de desarrollo de esas capacidades del proyecto. Y finalmente, una vez que tenemos el objetivo, como ya bien les decía, si no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Cualquier lugar es bueno, pero si tenemos un objetivo definido, entonces sí es posible definir algunos aportes e instrumentos para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Aportes que obviamente son derivados de no solamente de hacer mediciones matemáticas, sino que tiene que ver mucho más allá de eso, ¿no? Esos instrumentos que se involucran cuestionarios, encuestas, pláticas, entrevistas, ¿verdad? Con los mismos miembros de la comunidad, e incluso tomando en cuenta el ambiente, ¿no? Al estilo de Herbert Simon, como ya lo mencioné. El ambiente importa. En una segunda etapa, entonces empezaría ahora sí con lo que se le determinan ellos, la parte de la evaluación, y dentro de esta evaluación se deben de cumplir algunas funciones que ellos llaman primordiales. Una es valorar la eficacia de los proyectos y programas desde el punto de vista de la política de desarrollo, contribuir a la rendición de cuentas frente a los comitentes. La transparencia es parte fundamental de la evaluación de todo proyecto social, y contribuir al cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, en este caso internacional, para la transparencia de la ayuda. Bueno, aquí obviamente estamos hablando de que se deben de cumplir estos ciertos lineamientos, porque aquí en el documento ellos mencionan que la ayuda que ellos aportan como gobierno alemán ronda alrededor de 1 millón de euros, y todo el proyecto tiene una duración promedio de 3 años.
Pero bueno, independientemente de que se tenga o no esta ayuda internacional, bueno, los dos primeros puntos son fundamentales, ¿no? Entonces, dicen, la evaluación del proyecto se lleva a cabo entre 12 y 6 meses como mínimo antes de que finalice el módulo. Y entonces, bueno, la duración puede llevarse alrededor de 3 años. ¿Cuáles son los requisitos de la evaluación? Pues a grandes rasgos ustedes habrán leído que son una coordinación con participación de las contrapartes, términos de referencia elaborados en común, intervención de un equipo del examen conjunto y la presentación del informe. Análisis, valoraciones y recomendaciones fruto de la evaluación, elaboradas con ayuda de métodos comprensibles, mostrar de modo plausible si el proyecto ha producido los cambios directamente, si ha contribuido visiblemente a ellos o si los cambios han ocurrido sin ayuda del proyecto. Análisis sistemático y conclusiones sólidas. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que consistiría, mencionan en este documento, esta etapa de evaluación del proyecto. Para asegurar un proceso de evaluación eficiente, él o la responsable debe poner a disposición previa los siguientes documentos: propuesta del programa e indicaciones complementarias para la ejecución, análisis del contexto político, económico o de capacidades, análisis de los actores, modelo de resultados, estrategias de desarrollo de las capacidades y un sistema o un esbozo de ese sistema de seguimiento basado en resultados. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy importante. Cada apartado lo desarrollan perfectamente en este documento, pero a grandes rasgos esto es lo más relevante que debe tener toda evaluación de proyecto social. En el apartado 3, titulado Desarrollo de la evaluación del proyecto en combinación con el examen de una medida de continuación, nos dice que los pasos de esa evaluación, haciendo hincapié en cómo se articulan esos pasos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: determinación del objeto de la evaluación. Al determinar el objeto, el equipo examinador desarrolla una visión en conjunto sobre el estado de la implementación. Número 2, diseño de la evaluación. Es decir, aquí se definen los métodos con los que se recopilará, verificará y analizará la información relevante para obtener conclusiones fiables. Aquí, en este segundo punto, ustedes podrán darse cuenta que la parte instrumental, matemática, es fundamental, ¿no? En un paso número 3, planificar el desarrollo de la evaluación in situ, es decir, en el campo. Eso es lo que significa in situ, ¿no? Taller de inicio. La finalidad de ese taller es facilitar un clima de aprendizaje apropiado y ayudar a identificar las cuestiones a las que el equipo examinador debe prestar especial atención. Recopilar la información, y bueno, una vez que se recopila, pues se debe de hacer hablar esa información. Y una vez que se hace hablar esa información, pues eso nos va a permitir hacer una reflexión interna sobre esos mismos resultados. Un séptimo paso es establecer un taller final, elaborar el informe de evaluación y punto número 9, control de calidad final. Bueno, pues aquí en este cuadro que está, déjenme ver en dónde estamos, sí, en ese mismo apartado 4, aquí podemos observar el proceso que ellos llevan, ¿no? Son los productos para uso externo y los productos para uso interno. Dentro de esos de uso externo,
incluyen la propuesta de programa, una matriz de resultados, la valoración de los criterios. Este es un documento que ellos tienen como guía. En su portal de transparencia se publican esos informes y como uso interno, es decir, la documentación de examen y base, comprenden lo que es el informe de la evaluación, el mapa de los actores, modelos de resultados, estrategia de desarrollo, estrategia de instrumentos e indicaciones complementarias. En el apartado 5, titulado El ciclo estratégico, describe un procedimiento genérico en el desarrollo de una estrategia, pues podemos ver esos pasos y esos productos. Aquí tenemos el primer punto, que es analizar la situación, idear operaciones, elegir una opción, definir la estrategia e integrar el proceso de gestión. Si se dan cuenta, este es un ciclo, es un proceso circular, ¿verdad? El cual se puede alimentar en cualquiera de las etapas, ¿no? Aquí podemos ver algunos de esos instrumentos, que sería el análisis FODA, las opciones alternativas, opciones elegidas y esas estrategias del desarrollo de capacidades. Bueno, en este gráfico que nos presentan en el apartado, aquí si se dan cuenta me estoy saltando todos los subapartados del apartado 1 y me estoy dirigiendo directamente a la que ellos llaman definición del objetivo de la medida de continuación y de su estrategia de desarrollo. Aquí tenemos entonces lo que es el paso estratégico número 1, que es muy similar al primer gráfico que pusimos al inicio, sobre cómo se lleva el análisis de la situación actual en el marco de esa evaluación, ¿no? Entonces aquí nuevamente tenemos la determinación del desarrollo de las capacidades, las estrategias y la guía de esas mismas, ¿no? Bueno, en el apartado número 7, sobre el informe de evaluación, informe breve y control de calidad, estoy ya en él, un segundo. Bueno, aquí los autores en este último apartado, pues como en todos, viene bastante bien detallado, el cual cada uno de estos informes viene con la siguiente clasificación, ¿no? Se tiene que establecer el foco de atención, la función, los participantes y el producto generado a partir de esa intervención, ¿no? Entonces, en este informe se debe de integrar lo que fue el foco de atención, repito, la función, participantes, herramientas, preguntas, guía, producto y capítulo de las propuestas del programa. Me parece que obviamente queda bastante corto este resumen. Yo creo que si ustedes se dieron la oportunidad de revisarlo con más detalle, podrán darse cuenta que justamente es una guía sobre los elementos que debemos de integrar en cada paso de este proceso de evaluación de algún proyecto social. Ahora, si ustedes me permiten, voy a poner algunos ejemplos de este Ministerio de Educación alemán. Denme un segundito.
Se está abriendo, ¿eh? Ok, ya está ahí y ahora sí vamos a compartir. Bueno, ese es uno. Aquí se pueden dar cuenta que, como toda investigación, pues obviamente surge a partir de un problema a resolver. Aquí obviamente es todo lo que lo que ustedes vieron es un proyecto bastante grande. De hecho, cada parte del proyecto pues es una investigación. Básicamente este proyecto se dividió en 4 etapas, lo que fue conservación de... Perdón, denme un segundo. Es que no quité el YouTube y se estaba poniendo el otro video. Bueno, entonces estamos hablando de conservación del medio ambiente, planificación del uso de la tierra, alternativas sostenibles para la generación de ingresos y fortalecimiento de la gobernanza. Repito, cada uno de ellos es una investigación. Obviamente, en todos ellos hay algún problema a resolver y obviamente se tuvieron que establecer tanto estrategias como tácticas siguiendo el procedimiento que estamos ahorita revisando, ¿no? Déjenme pasar a otro más. Un segundo. Bueno, me voy a pasar a la página para que ustedes la puedan observar. Aquí tenemos la página de ese
Ministerio de Cooperación para el Desarrollo Económico alemán, y obviamente pues están operando aquí en México. Entonces yo les invito a que le echen una revisada sobre los proyectos en los cuales ellos han intervenido. Aquí podemos ver algunos de estos en materia de política ambiental y de protección de recursos naturales. Aquí cada uno de ellos. Ustedes pueden darle clic y meterse. Energías renovables, diseño de agendas globales de desarrollo, economía y empleo y cooperación triangular, ¿no? Aquí ven ustedes en el apartado de evaluación de proyectos. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba. Si ustedes le dan clic a cada uno de ellos, se encontrarán pues algunos en español, algunos en inglés y algunos otros en alemán. Y bueno, pues aquí esto puede ser una fuente de inspiración sobre el tema que ustedes van a revisar como trabajo final de este trimestre, ¿no? Bueno, en inglés. Pero bueno, aquí esa es la invitación de que ustedes exploren esa página. Déjenme ir a otra más. Un segundo, ¿eh? Ok, vamos a pasarnos para allá. En YouTube, aquí también ellos tienen su propio canal. Y entonces aquí yo también les invito a que se echen un clavado al respecto de cómo es que ayuda este organismo, no solamente aquí en México, referente a lo que son proyectos sociales. Y otra página adicional que les invito a que exploren, denme un segundo. Obviamente, pues es la famosa Coneval. Ahorita se las pongo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Aquí también podemos encontrar bastante información al respecto de los motivos de la evaluación, a quién se evalúa, por qué se evalúa y cuáles son algunos de esos instrumentos que se utilizan para evaluar esa política social, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un mar de información. Creo yo que en estas dos páginas, para no perdernos, nos pueden ser de bastante utilidad para definir el programa al cual queremos criticar, ahondar o mejorar, ¿no? Bueno, pues creo que esto es ahorita lo que tengo preparado al respecto de este documento. No sé si alguien desee hacer algún comentario. ¿Esta guía o lineamiento se aplica para programas sociales del gobierno federal? ¿De gobierno federal a qué te referirías? GIS no es pública, es privada, ¿cierto? Sí. Entonces, sí es un organismo. Si quisiera, por ejemplo, el gobierno privado dar un proyecto para salvar la selva lacandona, ¿es el mismo lineamiento o cambiaría? Sí, Gerardo, sí, muy buena pregunta. Mira,
Yo creo, porque no tengo la información que tú me estás preguntando, creo yo que a nivel de gobierno federal no es posible. Esto tiene que ser una intervención, una solicitud a partir de algún grupo vulnerable, algún vínculo directo hacia este organismo, y a partir de ello ellos determinan si es posible que se, que se pueda apoyar en ese aspecto, ¿no? Pero a nivel de gobierno federal, creo yo que ellos tienen sus propios mecanismos, tienen sus propios ingresos que pueden destinar desde la parte de la hacienda pública. Y bueno, pudiera ser que pudieran tener ambos, tanto este organismo de Ministerio de Cooperación alemán, pudiera ser que tengan algún vínculo en referente hacia el respeto de algunas de estas comunidades, pero no, definitivamente ellos no hacen el trabajo del gobierno federal. Básicamente ellos están enfocados a apoyar a comunidades pequeñas diría yo que no más de 60,000 habitantes. Gracias. Sí, Gerardo. No sé si hay alguien más. ¿Qué les pareció el documento? Es muy didáctico. Sí, Gerardo. Pareciera en algunos puntos hasta redundante, pero creo yo que es una muy buena guía de los elementos que debe de tener toda evaluación, ¿no? Bueno, no sé si alguien más. Yo tengo una duda. Hola, buenos días, doctor. El Sí, tema Donovan. que vamos a realizar es una evaluación de proyectos, por lo que puedo ver, ¿verdad? Sí, Donovan, así es. Sí, dada la circunstancia, yo les estoy ahorita solicitando para la siguiente semana que ustedes definan en qué programa les gustaría insertarse. Y una vez que lo definan, me gustaría que descarguen algunos de estos programas y a partir de ahí hacer obviamente una investigación descriptiva y también hacer algunos señalamientos que pudieran mejorar dicho programa y, ¿por qué no?, algunas críticas, ¿no? Al respecto de cómo es que se ha llevado a cabo. Básicamente, pues sería una investigación, repito, de tipo descriptivo, propositivo, dado que no podemos hacer la práctica de campo, como ellos llaman en este documento, una práctica in situ, ¿no? Una pregunta, ¿el tema puede ser relacionado como un análisis comparativo respecto a algún programa social o algo así? Yo estaba pensando como en seguridad pública. Bueno, ¿Tiene que habría ser que un evaluarlo, programa social? Donovan. El objetivo de esta materia es justamente, son programas sociales. Ok. Pero bueno, si tienes una propuesta, me la puedes presentar y con gusto la revisamos, ¿no? Porque Sí. finalmente, pues también la seguridad, pues atañe, ¿verdad? Al Profe, desarrollo de toda ¿esto es sociedad. en equipos? Ajá. Lo de presentar este problema social, ¿es en equipos o es individual? No es en equipo, Diego, efectivamente. Ok, Sí, por gracias. eso yo les recomiendo estos dos sitios. Creo yo que se pueden ustedes inspirar, ¿verdad? Bastante en estos programas que ellos mismos han evaluado. Y a partir de ahí, ustedes definir, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de su estudio? Bueno, si me permiten ahora, entonces voy a pasar a la parte instrumental, que es la parte estadística, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero bueno, no está por demás hacer este repaso
y sobre el manejo del Excel, pues básicamente todos tenemos en casa, ¿no? Incluso si es que no tuvieran el Office, recuerden ustedes que la UAM firmó un convenio con Microsoft y ustedes pueden tener hasta, me parece que hasta 3 licencias del Office 365, ¿no? Como ya vimos en la clase pasada, pues hay bastantes softwares. Está, por ejemplo, el SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. Tenemos, por ejemplo, nosotros los economistas utilizamos mucho el EBIUS. Está propiamente el Minitab. El MATLAB, por ejemplo, también es un lenguaje de matemático, pero ese tendría que ser con programación, o incluso el lenguaje R, que también es muy utilizado, dado que es una plataforma gratuita. Pero bueno, en esta ocasión solamente lo que tengo preparado es un análisis con Excel, ¿no? Entonces, denme chance de compartir pantalla. Bueno, este archivo ya lo dejé en la plataforma, compañeros. Sí. Y bueno, esta base de datos pues la estoy obteniendo de un libro de estadística de unos autores de la editorial McGraw-Hill, se llaman Lintz, Marshall y Watten. Y bueno, pues sirven muy bien estas bases que ellos proporcionan en ese texto para adentrarnos a lo que es la parte estadística. Aquí, como bien ustedes saben, en este Excel, nosotros podemos hacer análisis de datos. Para poder hacer ese análisis de datos, es necesario que nos vayamos a la pestaña de datos y al submenú que se llama análisis de datos. Si ustedes no lo tuvieran activado en su Excel, puede ser que no esté habilitado. Entonces, para habilitarlo, tendríamos que irnos a archivo, opciones, acá estoy en opciones, y de ahí nos iríamos a complementos, y aquí en complementos, aquí aparece complementos de Excel. Le vamos a dar en ir, y pueden palomear todas, pero básicamente la que nos importa que esté palomeada es esta que se llama herramientas para análisis de datos, ¿no? Le dan ustedes a aceptar y eso va a habilitar esta pestaña de análisis de datos. Y básicamente esta, ustedes pueden hacer la mayor parte del análisis estadístico conocido, ¿no? Entonces, miren, en esta base de datos, aquí voy a analizar la parte de ganancias. Este es con respecto a agencias que venden vehículos. Y obviamente, como es un libro anglosajón, estas cantidades están en dólares. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos 180 observaciones y las cuales vamos a analizar en su forma descriptiva, ¿no? Entonces, para poder analizar esta variable, que es de tipo cuantitativo, si nos vamos a datos, análisis de datos, nos vamos a buscar ahora la parte que dice estadística descriptiva. Le vamos a dar en aceptar y vamos a seleccionar los datos de la variable que vamos a analizar. Si hubiéramos elegido los datos a partir de sus títulos, tendríamos que palomear la parte que dice rótulos en la primera fila, ¿no? Por default viene que la salida va a ser en hoja nueva y para obtener los datos de los estadísticos descriptivos es necesario que palomeemos la parte que dice resumen de estadísticas. Al darle a aceptar, aquí no le voy a dar yo a aceptar para que no se estropee mi archivo, así que no se abre y después
por descuido lo vaya a guardar, no le voy a dar a aceptar, pero en este caso habría que darle a aceptar y nos va a salir este output. Obviamente este output pues ya está un poco arreglado, a veces nos da 4, 6 o más decimales, entonces yo lo que hice ya fue ponerlo de una forma más presentable, ¿no? Aquí tenemos toda la parte de la estadística descriptiva al respecto de esta variable cuantitativa. Obviamente, como ustedes saben, en esta parte de evaluación de proyectos sociales, en teoría tendríamos nosotros que generar nuestra propia información. Bueno, pues esto nos es de mucha utilidad, ¿verdad? En el caso de que tuviéramos alguna variable cuantitativa y cómo hacerla hablar, ¿no? Obviamente tenemos en primera instancia lo que es la media o el promedio. Aquí tendríamos la mediana. La mediana es exactamente el punto medio cuando los datos están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Y la mediana es precisamente el punto medio de esos datos, ¿no? A veces no son iguales la mediana ni la media, pero para efectos de comparación a veces es mejor tomar la mediana como el punto medio y no tanto el promedio. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, en esta variable, que si la aterrizamos a nuestra materia de proyectos sociales, si habláramos del ingreso, habría que mencionar que esta variable, este estadístico descriptivo que se llama media o promedio, es muy sensible a los valores extremos. Es decir, que si tuviéramos que analizar esa variable cuantitativa y nos guiamos solamente por el promedio, pues entonces de entrada estaríamos hablando de un análisis sesgado. Porque si la mayor parte de ese grupo social gana muy poco, ¿verdad? Entonces estará sesgada hacia abajo y viceversa. Por eso es que es mejor en términos de análisis tomar la mediana, porque una vez que se ordenan los datos de menor a mayor, pues estamos tomando exactamente el punto medio de esos datos. Si se dan cuenta, aquí la media es más alta que la mediana. Por lo tanto, para análisis de proyectos sociales, es mejor tomar la mediana. La moda, como bien ustedes saben, es el valor que más se repite, y la desviación estándar, que es resultado de la sumatoria de la desviación cuadrática de x entre n-1 raíz de todo eso, pues la desviación estándar pues es una medida, por ejemplo, en finanzas, es una medida de riesgo, pero en términos de análisis estadístico, ustedes recordarán de sus clases de estadística lo que nosotros llamábamos el teorema de Chebyshev, en donde la media más menos una desviación estándar, vamos a encontrar el 68% de las observaciones, en la media más menos 2 desviaciones estándar, el 95% de las observaciones, ¿no? Para eso nos serviría. Pero también la desviación estándar nos daría un indicador de la dispersión de los datos. En este caso, si estuviéramos hablando de la variable de ingresos de una comunidad, pues entonces tendríamos que poner mucha atención a que esa desviación estándar no sea tan alta. Básicamente, en ese tipo de análisis sociales, lo que vamos a encontrar son desviaciones o dispersiones bastante altas. Algunos ganarán mejor, pero una gran mayoría tendrá un ingreso bastante disperso, ¿no? Entonces, pudiera ser un primer elemento a poner atención. Sería la mediana como punto medio de ese ingreso y una desviación estándar que nos puede dar un indicador para hacer
alguna intervención al respecto de que esta desviación tienda a ser cada vez menor, ¿no? La varianza, pues es el cuadrático de la desviación, ¿sí? Es ese dato. Y bueno, el otro estadístico, que es el de la kurtosis, es el grado de achatamiento de la distribución, partiendo del supuesto de que todo está en forma de la campana gaussiana. Entonces, una kurtosis de un valor menor a 3, estaríamos hablando de una distribución relativamente achatada. Es decir, ¿qué pasaría si tuviéramos una kurtosis menor a 3? Como es este caso, que es de menos 0.22. Estamos ante una distribución achatada. En términos de ingreso, ¿qué nos diría esa kurtosis, compañeros? ¿Alguna idea? Que la mayoría de las muestras está un poco extendida. O sea, que la desviación estándar a lo mejor es mucha en comparación a la mediana. Está muy extendida la gráfica. Están muy dispersos los datos, ¿verdad, don Omar? Muchas gracias. Efectivamente. Y si fuera mayor que 3, estaríamos hablando de una población, en el caso del ingreso, más homogénea, ¿no? Si se dan cuenta, pues este es el caso. Obviamente lo que nosotros estaríamos buscando es una kurtosis mayor a 3. Es decir, que ese grupo social en el cual estamos interviniendo tenga una kurtosis muy superior a ese valor de 3, ¿no? Si fuera de 40, muchísimo mejor, porque eso nos estaría dando un indicador de que hemos hecho bien nuestra tarea, ¿no? Es decir, que tendríamos una sociedad más equitativa. Después tenemos como estadístico descriptivo lo que es el coeficiente de asimetría. Aquí, si se dan cuenta, es una asimetría relativamente negativa. Bueno, casi simétrica, ¿no? ¿Y esto qué nos indicaría? Si es negativa, nos indica que hay una distribución con más valores grandes que pequeños. Y creo que básicamente esos son los estadísticos más relevantes a tomar en cuenta en todo análisis descriptivo, ¿no? Entonces repetimos, mediana sería el mejor estadístico a tomar en cuenta como un punto medio. Una desviación estándar que esté pequeña. Una kurtosis que se esperaría que fuera mayor a 3 para hablar de un comportamiento más homogéneo. Y un coeficiente de asimetría se esperaría que estuviera alrededor del 0. Si está muy por encima, ya sea hacia la izquierda en forma negativa o hacia la derecha en forma positiva, entonces ese coeficiente de asimetría pues nos estaría indicando precisamente un sesgo de la información, ¿no? Es decir, la diada hacia alguna de las colas, ¿no? Es decir, no estaría cumpliéndose el supuesto en estadística de lo que se le conoce como una distribución normal, sino estaríamos hablando de una distribución totalmente sesgada, la cual nos daría un indicador de si hay más valores grandes que pequeños o viceversa, más valores pequeños que grandes, ¿no? Bueno, eso es, creo yo, la parte más importante de la estadística descriptiva. Y el siguiente paso, ustedes bien recuerdan, que es utilizar la fórmula o la regla de Sturges, ¿no? Es decir, que tenemos 2 elevado, es decir, para agregar las clases, donde K es el número de clases deseadas, se tiene que cumplir la condición. 2 elevada al número de clases que nosotros deseamos debe ser siempre mayor o igual al número de observaciones que tenemos.
Para este caso en específico, como ya mencionamos y como se observa aquí en el output de estadística descriptiva, tenemos 180 observaciones. Por lo tanto, tenemos que buscar una K que sea mayor o igual, bueno, 2 elevada a la K, que sea mayor o igual a N. Entonces, si ponemos 2 clases, pues obviamente 2 al cuadrado es 4. Y 4 no es mayor ni igual a 180. Si nos vamos con 2 al cubo, pues tampoco, porque tendríamos 2 por 2, 4 por 2, 8. Y eso tampoco es mayor a 180. Y así sucesivamente vamos a llegar a que 2 a la 7 tampoco satisface esa condición. Porque 2 a la 7, ¿cuánto nos da, compañeros? ¿128? 128. 128, gracias. Gracias, don Omar. Entonces, 128 tampoco satisface la condición de que sea mayor o igual a 180. Por lo tanto, nos quedaríamos con 8 clases, ¿verdad? Porque con K8, bueno, aquí sí le pongo, con K a la 8 nos daría 256. Y entonces 256 ya se satisface esa condición. Por lo tanto, nos quedaríamos con 8 clases. ¿Están ustedes de acuerdo? Y bueno, una vez que ya determinamos el número de clases para poderla presentar en forma agregada, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es establecer la amplitud de clase. Y la amplitud de clase la vamos a obtener a partir del valor máximo menos el valor mínimo, y el resultado lo vamos a dividir entre el número de clases, ¿verdad? En este caso, esa amplitud de clases es de 374. Aquí ya será decisión del investigador, o sea, de ustedes, si tomamos un valor de 375 o si lo redondeamos a 380 o más, ¿no? Entonces, eso va a determinar nuestro ancho de clase. Por ejemplo, si nuestro valor mínimo fue de 294, no pasa nada si ustedes determinan poner la clase inferior en 290, ¿verdad? Y a partir de aquí, ustedes van a sumar la amplitud de clase elegida, que puede ser de 375, de 380 o incluso de 400, ¿no? Eso es una decisión subjetiva. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, podemos dejarlo en 8, tal y como se sugirió inicialmente. Y no sé ustedes en cuánto quieren que lo dejemos, en 375, 380 o 400. $375. 375, gracias. Entonces vamos a ponerle este más 375. Aquí, obviamente, para no confundirnos, vamos a sumarle 1 de la clase anterior. Y aquí vamos a sumarle 375. Y entonces lo voy a copiar a mis siguientes clases, ¿no? Perfecto. Y ahora para encontrar la frecuencia,
Acá la voy a poner. Vamos a Profesor, poner tengo igual a una duda. frecuencia. Por favor, Victoria. Bueno, ¿cómo se define el número que le sumó? Por ejemplo, el 375, ya no entendí. Ah, sí. Sí, cómo no. Gracias, Victoria. Mira, Gracias, a profe. partir de la amplitud de la clase, es el valor más alto menos el más pequeño entre el número de las clases. Eso nos salió 374. Entonces, es decisión de quien hace la estadística de dejarlo en 375, en 380, o incluso podría ser hasta arriesgado, pero no estaría mal, dejarlo en 400, ¿no? Aquí ustedes decidieron que lo dejáramos en 375. Es decir, redondeamos esta parte, ¿no? Y Gracias, entonces profe. fue por ello, sí, es que a partir de ahí aumentamos 375. Aquí dense cuenta también que siendo el valor mínimo de 294, por comodidad se redondeó hacia abajo a 290. Pero también pudo haber quedado en 293 o en 294, ¿eh? O sea, eso no pasa nada. Entonces, si lo dejamos en 375, la siguiente clase inferior va a ser el de arriba más 1 y la clase superior pues es el del lado izquierdo más 375. Y eso lo vamos a copiar a las siguientes celdas y si se dan cuenta, el límite superior del último intervalo es de 3.297, el cual incluye, por supuesto, el valor más alto de 3.292, ¿verdad? Entonces, para establecer la frecuencia, lo que vamos a hacer es ponerle, bueno, aquí se sugiere primero seleccionar todo el campo de la tabla agregada y a partir de aquí escribir igual a frecuencia. Y vean ustedes que nos piden los datos. Entonces los datos pues son todas las ganancias. Aquí le vamos a dar un F4 para anclarlo. ¿Qué es eso de anclar? Le va a poner pesos antes de la letra, pesos después de la letra. Y eso va a hacer que se fije esta base y nunca cambie. Entonces, vean ustedes, le voy a dar F4. Ahí están los pesos antes y después de la letra. Y después le voy a dar coma. Los grupos. Los grupos son la clase superior. Igualmente le voy a dar F4 para que los ancle, es decir, que los fije. Vamos a cerrar el paréntesis. Y bueno, ahorita ya no recuerdo, me parece que es Enter o Control Shift Enter. Déjenme probarlo con Enter primero. Aquí está. Vean ustedes, aquí ya nos hizo el favor el software de contarnos cuántas cantidades dentro de este rango se encuentran. Aquí nos dice que son 8, ¿verdad? Entonces, si ustedes suman todas estas frecuencias, tiene que coincidir con el número de observaciones, que son 180, ¿verdad? Aunque creo que era con Control Shift Enter. Voy a volverlo a repetir, ¿eh? Igual la frecuencia. Los datos. Anclamos con F4. Coma los grupos de la clase superior. F4. Ah, pero no seleccioné. Qué barbaridad. Sí, aquí está. Sí, está mal esto. Igual la frecuencia nuevamente. F4, coma los grupos de la clase superior. F4, cierro paréntesis.
y Enter. Bueno, ahí está, ¿verdad? Aunque había dicho que Control Shift Enter. Bueno, cualquiera de esas dos, compañeros, les va a dar la frecuencia. Aquí ustedes pueden ver la frecuencia acumulada y la frecuencia, ¿no? ¿Para qué les va a servir hacer este tipo de análisis? Pues nos va a servir, por ejemplo, para representarlo en forma de algún histograma. Vean ustedes. Aquí vamos a graficar. Y acuérdense que el agregar los datos nos sirve para que la información se presente de una mejor manera. Le vamos a dar aquí insertar. Aquí vemos que tenemos la opción de gráficos. Vamos aquí, si gustan, a todos los gráficos y vean ustedes todo lo que pueden ustedes hacer, ¿no? Columnas, líneas, etcétera, ¿no? Bueno, si ustedes eligen esta primera, pues bueno, en automático ya nos saldría un gráfico de barras, ¿verdad? Pero esto también lo pudieran ustedes hacer. Esa es la frecuencia acumulada, pero si lo hacemos para la frecuencia normal, vean ustedes. Aquí ya toma la forma de lo que nosotros llamamos la campana gaussiana, ¿no? Una distribución normal. Y bueno, ya aquí va a depender de ustedes cómo lo quieran ustedes presentar. Si ustedes le dan clic derecho en formato del área de gráfico o en seleccionar datos, ustedes pueden editar, por ejemplo, el eje de las X, ¿no? Entonces, puede ser que tomemos la clase superior o que hagamos el punto medio, ¿no? O simplemente que queramos engrosar las barras, ¿verdad? En dar formato a serie de datos. Y aquí tendríamos que ir disminuyendo el porcentaje y vean ustedes cómo se va engrosando cada una de las barras, ¿no? Bueno, pues eso se puede hacer. Obviamente, así pudiera quedar el histograma, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto de esta primera pestaña que se llama estadística descriptiva, compañeros. Yo sí tengo un par de dudas, profesor. El coeficiente de asimetría tiene que ser, lo ideal sería que fuera cero, pero si el valor va de entre -1 y 1. De -1 a 1, sí, efectivamente. Entonces, el coeficiente de asimetría significa que mientras más sea igual a 0, significa que es más, pues, simétrica, o sea, es más normal, por así decirlo. Sí, es correcto, Donovan. Efectivamente, lo que se buscaría sería una simetría cercana a 0 y una curtosis cercana a 3 o mayor a 3. ¿Cómo Si fuera, sí. la asimetría? Entonces, este coeficiente de asimetría nos está diciendo que sí es simétrico o todavía tenía que ser mucho más pequeño. O sea, ¿eso se considera un valor grande o es un valor pequeño? Mira, en este caso en específico, podríamos decir que casi es simétrica a la distribución, porque está muy cercano al 0. Aunque este número negativo, si nos apegamos estrictamente a lo señalado en cualquier libro de estadística, una asimetría negativa nos indicaría más valores grandes que pequeños y viceversa. Una asimetría por arriba del 0, cercana a 1, nos diría lo contrario, que hay más valores pequeños que grandes. En este caso que la curtosis Para el caso. Perdón.
En este caso que la kurtosis No, adelante, por favor, don Omar. es menor a 3 o es el número no se acerca a nada a 3 y el coeficiente de asimetría pues es prácticamente, es un buen valor para ser 0. No la gráfica sería rara porque la kurtosis nos habla de una distribución achatada, pero el coeficiente de asimetría nos habla de que pues, es normal. Sí, aquí estaríamos hablando de dos cuestiones. La kurtosis nos estaría dando el tamaño de la cima de la distribución normal. O sea, aquí, imaginando que no están las barras, que está una línea continua, la kurtosis nos estaría diciendo el grado de achatamiento. Si fuera, por ejemplo, una kurtosis mayor a 3, entonces sería una gráfica totalmente, como se le llama, leptocúrtica. Es decir, casi todos los datos están alrededor de la media. Pero cuando tenemos una kurtosis menor a 3, estaríamos hablando de que los datos están más dispersos. Es decir, está aplastada esta distribución, ¿no? Esto es lo que nos estaría indicando. Y la asimetría más bien tiene que ver con respecto a hacia dónde está la diada, si hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Déjame ver si tengo aquí a la mano mi tableta. Un segundo. Sí, aquí la tengo. Deme un minuto para poderla conectar. Sí, esto es bastante importante porque muchos de esos estadísticos nos hacen que podamos hacer que la información hable por sí sola. Y muchos de estos a veces no son tomados tan en cuenta, pero yo creo que eso es lo primero que se tiene que hacer en todo análisis, ¿no? Independientemente de que estemos haciendo alguna evaluación de proyectos o no. Miren, creo que ya estoy aquí listo. Déjenme ver si la puedo pintar. Ya sé. Me voy a pasar al pizarrón para que ustedes tengan la certeza de cómo es esto de lo que estamos hablando. Voy a dejar de compartir para pasarme al pizarrón, ¿eh? Ya se está abriendo. Esperemos que no tarde tanto. Híjole, ya se tardó. Vamos a darle un minuto más. Esperemos que ya lo abra. Y bueno, esto también puede ser que debido a que tengo algunas ventanas abiertas. Ahí está ya. Déjenme abrir una nueva pizarrón, ¿no? Miren, la distribución normal. Oh, qué barbaridad. ¿Y ahora por qué no quieres pintar? A ver, creo que ahora sí. Ahí está. Esta sería una, por decirlo así, una distribución normal. Es decir, aquí estaríamos hablando de una kurtosis igual a 3. Pero también es posible que tuviéramos esta situación.
aquí estaríamos hablando de una leptocurtosis. Es decir, K muchísimo mayor que 3. Obviamente aquí estamos partiendo de que esta es la media. Este es el eje X, ¿eh? Aquí estaríamos hablando de una media muestral o poblacional, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que la gran mayoría de los datos están alrededor de la media. Pero también es posible que tengamos otra, ¿no? Aquí si se dan cuenta ya está bastante achatada, ¿no? O puede estar incluso más, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de una platicurtosis, ¿no? Es decir, K mucho menor que 3, ¿no? Aquí los datos están muy dispersos. Ahora, esto corresponde a lo que es la curtosis. Pero, por ejemplo, este mismo gráfico estaríamos hablando de una asimetría. Bueno, en inglés casi los softwares lo manejan así, como skewness. Esto significa asimetría. Es decir, este es el ejemplo ideal o el supuesto ideal de la estadística, ¿verdad? Donde la media, la moda, todo, ¿no? La desviación estándar, todos están ahí, ¿no? Es decir, cuando nosotros establecemos un eje paralelo en Z, donde Z es un lenguaje adicional en términos de desviaciones estándar, ustedes recuerdan que Z es X menos mu sobre sigma, ¿no? Entonces, si le ponemos un eje horizontal, estaríamos hablando de un Z, y aquí va a ser Z0, es decir, que no hay ninguna desviación con respecto a la media, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos en términos de asimetría, ¡ah, qué barbaridad! Dame un segundo. A ver, ahora sí. Pudiera ser que nuestra distribución esté así, con una cola más larga de este lado, o que tuviéramos una asimetría. O sea, si se dan cuenta, esto lo que quiero reflejar es el sesgo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Aquí justamente es al revés. Una asimetría negativa nos indica más valores grandes que pequeños. Y una asimetría positiva es lo contrario. Más valores pequeños que grandes. Y aquí, pues, estaríamos igualmente, ¿no? Simétricos. O sea, por eso es la palabra A, que no hay simetría, ¿no? Y aquí sí hay simetría. Simetría positiva o simetría negativa, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir, ¿eh? Vean ustedes qué importante es que nosotros podamos leer al menos estos estadísticos, ¿verdad? En todo, lo que sea, ¿no? Cualquier variable cuantitativa, esto es lo primero que tendríamos que revisar. Muy bien. Bueno, pues entonces ya vimos cómo se agregan las clases y se hace el histograma. Supongo yo que esto ustedes ya lo dominan, pero no está por demás este recordatorio. Ahora, si todavía traen pilas, yo les sigo, ¿eh? Miren, en la tabla dinámica es lo que nosotros hicimos con la base de datos de los accidentes de tránsito, ¿verdad?
Aquí tenemos una base de datos de casas que tienen cierto número de recámaras, cierto espacio en tamaño, me parece que no sé qué si son pies o qué son. Aquí es si tienen alberca o no, la distancia del centro a la ciudad. Esta variable no recuerdo realmente que indique. Este si tienen estacionamiento y este es el número de baños, ¿no? Entonces, para poder analizar toda base de datos en términos dinámicos, ya si quieren en la siguiente sesión, preparo algo para hacer algún tipo de inferencia, como un análisis probabilístico a partir de estas tablas dinámicas, ¿no? Pero miren, aquí lo primordial es que tengamos bien depurada la base, que tengamos solamente un encabezado y toda la información contenida en una pestaña de este. Sí, esta es una hoja de Excel, ¿no? Entonces, si nosotros le damos insertar tabla dinámica, vean ustedes que por default se selecciona toda nuestra base. Y entonces, al darle a aceptar, en automático vean ustedes cómo nos facilita este software bastante las cosas. Por ejemplo, si yo estuviera buscando casas, ¿verdad? En función del número de recámaras o en función además del número de baños, si yo selecciono cualquiera de estas dos variables que tengo en fila o en columnas y la pasamos a valores, pues vean ustedes que en automático me pone la suma, pero eso no es lo que yo deseo. Simplemente quiero saber cuántas casas bajo estas dos características hay. Entonces, si yo le doy configuración campo de valor y le doy recuento, vean, por supuesto, que en esta base de datos hay 105 casas, de las cuales las que tienen 2 recámaras, hay 6 que tienen 1.5 baños, hay 13 de 2 recámaras y 2 baños, hay 5 de 2 recámaras y 2.5 baños, y ninguna de 2 recámaras tiene 3 baños. De tal manera que si yo busco únicamente las de 2 recámaras, tengo 24 opciones y a partir de ahí voy yo a determinar si la quiero con baño y medio, 2 baños y medio, ¿no? Y además, si nosotros le agregamos un filtro en función, por ejemplo, del presupuesto, en lugar de mandarlo a valores, lo voy a mandar a filtro. Y supongan que tenemos un presupuesto ajustado. Pues entonces, si yo selecciono varios elementos, podría ser que yo me quiera ajustar, por ejemplo, obviamente como está en dólares, allá las casas están pues alrededor de 100,000 dólares hasta el cielo, ¿no? Pero aquí, por lo que veo en esta base, están casas de 125,000 dólares, obviamente americanos, y supongan yo que mi presupuesto fuera hasta 180. Entonces voy a seleccionar esas casas que se ajustan a mi presupuesto. Esta ya no, porque ya se pasa de los 180. Entonces, si yo le doy a aceptar, van a ver cómo va a cambiar esta tabla. Entonces, aquellas casas que se ajustan a mi presupuesto ya no son 105, sino que son 22 casas, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues ya voy a determinar cuál es la que me interesa. ¿En función de qué? Pues no sé, en función de que me guste más o de que si tenga, por ejemplo, podemos añadir una característica adicional de que si tienen estacionamiento o no lo tienen. Vean ustedes, aquí tenemos las mismas 22 casas, pero aquellas que tienen 0, pues son las que no tienen estacionamiento, y aquellas que sí tienen 1, sí tienen estacionamiento, ¿no? O pudiera ser que no sea esa mi variable determinante, sino que a lo mejor sea la distancia de
de la casa hacia el centro, ¿verdad? Entonces, pues aquí la puedo poner en términos de filas o en términos de columnas, o incluso dejarla nuevamente como un filtro adicional y solamente seleccionar aquellas que estén en un radar, en una zona de entre 6 a 15 kilómetros, por decirlo así, ¿no? Entonces, vean ustedes qué importante es que con cualquier base de datos podemos hacer maravillas. No solamente adentrarnos al análisis más básico de los estadísticos descriptivos, sino que ahora ya poder hacer un análisis más sofisticado haciendo cruces de variables, ¿no? Y como bien ustedes saben, pues estos cruces pues son el preámbulo de lo que ustedes hacen o hicieron en sus cursos de regresión simple, ¿no? O regresión múltiple, ¿no? Es decir, sacar algún modelo lineal, algún modelo econométrico, tratando de explicar cualquier fenómeno. Pero no perdamos en cuenta que las lecturas que hemos leído, todas confluyen en que esto no es lo más relevante. Esto es muy importante, pero hay que perder de vista la otra parte. Es decir, revisar el contexto, la historia, los actores sociales, ¿verdad? Eso es igual de importante que esto. Pero a veces, para poder nosotros tomar alguna decisión más que no sea tan subjetiva, sino más bien objetiva, o incluso, ¿verdad?, poder determinar el grado de avance, pues es muy importante que nosotros sepamos manejar este tipo de análisis, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a esta tabla dinámica, compañeros. ¿Se pueden incluir los datos de la parte de arriba como para no solo ver las etiquetas de fila, el 2 y el 3? O sea, como realmente ver lo que diga baños o garage o alberca. Entonces, porque se confunden un poco los datos al momento de solo ver los números. Sí, claro. Sí, Donovan, efectivamente. Sí, nada más hay que tomar en cuenta que a veces cuando nosotros sacamos todos nuestros cuestionarios, es necesario mejor que los codifiquemos, tal y como lo tuvimos en la base de datos de accidentes de tránsito. Si se dan cuenta, por lo general, lo que se estila es tener la base de datos codificada. Y ya una vez que está codificada, ¿por qué pasa eso? Porque, mira, por ejemplo, aquí son nombres bastante cortos, ¿no? Pero a veces realmente, por ejemplo, a mí me tocó analizar la encuesta del PER de los alumnos de la UAM, y ustedes saben que las preguntas, pues eran unas cosas bastante largas, ¿no? Cada pregunta era un enunciado prácticamente. No sé si ustedes recordarán ahora que antes de cuando la hicieron. Entonces, eso se vuelve inmanejable, ese texto se vuelve inmanejable. Entonces, a veces es mejor establecer este tipo de codificaciones, ¿verdad? Pero sí, mira, por ejemplo, en esta tabla dinámica no se complica tanto porque mira, aquí cuando nosotros le damos en la manipulación de la tabla, pues mira, aquí básicamente nos ayuda bastante. Pero ¿qué pasa si estuviera codificada? Pues no importa, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la pregunta 16, ¿verdad? Al subapartado, no sé, 4 o 5, ¿no? Entonces, pero aquí tú tienes todo el control. Aquí tú sabes que lo que estás viendo en esta tabla, en las columnas, son los baños. Es más, esto lo podemos copiar y le podemos dar una presentación pues más amigable. Por ejemplo, si yo lo pego como valores,
En automático ya sé que aquí son baños. Entonces, lo que le voy a hacer aquí es ponerle baños. Y entonces, aquí selecciono y combino y centro. Entonces ya sé que estos son baños, ¿no? Y estas ya sé que son recámaras. O también se estila ponerlo así. Recámaras, diagonal baños. Donde la primera que está aquí hace referencia a las filas y la siguiente hace referencia a las columnas, ¿no? Eso también es factible. Pero aquí en la tabla dinámica ustedes tienen todo el control de todo ese análisis, ¿no? Bueno, no sé si tengan ustedes alguna otra duda. Yo tengo una duda, profe. Por favor, Juan. Sí, cuando hizo la tabla dinámica, primero aparecieron unos datos y después hizo como una configuración para que aparecieran los datos como más ordenados o no sé. ¿La podría repetir? Es que no vi bien cómo lo realizó. Sí, cómo no, Juan. Sí, mira, vamos a hacerla nuevamente. La voy a eliminar esta hoja, ¿les parece? Aquí nuevamente nos vamos a ubicar en el encabezado y es necesario que todas nuestras variables estén juntas y que no haya espacios entre las filas. Vean ustedes, aquí son 105 datos de esta base. Independientemente de que tengamos datos de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo, por ejemplo, estas de 0 y 1, ¿no? Entonces, me voy a ir a insertar tabla dinámica. Le voy a dar por default aceptar y que se mande a una nueva hoja de cálculo. Y entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que escoger dos variables, una que esté en filas y otra en columnas. Por ejemplo, habíamos dicho recámaras. Y ahora esa variable la quiero cruzar, por ejemplo, ahora vamos a cruzarla con el tamaño. Obviamente estos datos son, me parece, no sé si son, ¿qué serán? Son pies o algo así, supongo yo. Bueno, para no errar, vamos a quitarle el tamaño y vamos a ponerle, como habíamos dicho, los baños, ¿no? Entonces, esta la pongo en columnas. Y una vez que ya tenemos estas dos variables correlacionadas, ahora tocaría la parte de escoger una de las dos y mandarla a valores. No importa, nos va a dar la misma información. Pero aquí yo no quiero que la sume, sino que haga un conteo. Entonces le voy a dar configuración campo valor, recuento. Y vean ustedes, esto corresponde al número de observaciones que tenemos en la tabla original. Entonces tengo 105 casas, de las cuales 16 tienen baño y medio. 65 tienen 2, 15 2 baños y medio y 3 9 baños. Esta es otra cuestión que ahorita salió gracias a la pregunta, de que toda tabla necesitamos analizarla en términos de columna y en términos de fila. Si se dan cuenta, aquí nos arrojó una información. 16 casas con baño y medio, 65 con 2 baños, 15 con 2 y medio y 9 con 3. Ese es el primer análisis. El segundo análisis, compañeros, es a partir de las filas. Vean ustedes. Aquí tenemos 24 casas que tienen 2 recámaras. 26 con 3, 20 con 4, 11 con 5, 14 casas con 6 recámaras, 2 casas con 7 y 2 con 8.
Entonces vean ustedes cómo estamos complementando el análisis. Por filas y por columnas. ¿Ya lo vieron? Ese es el análisis más básico. Pero también es posible que integremos otro tipo de análisis. Miren, aquí en configuración de campo de valor tenemos varias opciones, ¿no? Incluso podemos poner las varianzas. Pero también si ustedes le dan un clic derecho, y nos vamos a la parte de mostrar valores como, vean ustedes que tenemos una gran posibilidad más adicional de análisis, ¿no? Como porcentaje del total general. Como porcentaje del total de columnas. Miren. Y este es otro nivel de análisis. Este es el 100% de las casas que hay, de las cuales el 22% tienen 2 recámaras, 24% 3, etcétera, ¿no? Esto es en función del total general. Pero también podemos hacer el análisis en términos porcentuales de las columnas. Vean ustedes, las columnas ahora son el 100%. Y del 100% de las casas que tienen 1.5 baños, el 37.5% son recámaras, son casas de 2 recámaras, ¿verdad? O dejarlo como un porcentaje de total de filas. Ahora vean que los porcentajes del 100 están en términos de fila. O simplemente quitamos todo y lo dejamos tal cual estaba inicialmente, ¿no? Lo que hicimos adicional es meterle una nueva variable de filtro, que en este caso fue el precio. Y entonces ese precio lo vamos a mandar a filtro. Inicialmente aquí tengo todas las 105 casas. Si yo quiero solamente tener este análisis correlacionado, pero además que se ajusten a mi presupuesto, pues entonces supongamos que ahora tengo mucho dinero y me puedo comprar una casa de más de $300,000. Bueno, esta ya no, ¿verdad? Pues vean ustedes. De lo bueno poco, ¿verdad? Pero son bastante caras. 300, habíamos hablado de más de 6 millones de pesos, ¿no? Pues vean ustedes. De esas que cumplen esa condición, solamente son 7 de las 105 casas, de las cuales una tiene 3 recámaras con 3 baños. Hay 3 con 6 recámaras, de las cuales, de esas con 6 recámaras, hay una con 2 baños, una con 2 baños y medio y una con 3 baños. Entonces, vean ustedes que con esto ustedes pueden ir jugando y estar haciendo hablar cualquier información, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, este archivo ya se los dejé a ustedes. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, compañeros. Porque bueno, estaría haciendo algunas cápsulas de cómo podemos analizar toda esta información. Me parece que yo creo que la siguiente clase sería prudente adentrarnos, no voy a empezar con la parte probabilística, yo creo que pudiéramos continuar tal y como ustedes lo pueden ver, en cómo podemos establecer hipótesis en función del comportamiento de las medias, incluso hacer comparaciones entre 2 grupos, porque esto va a ser fundamental, ¿verdad? En el caso de que ustedes pudieran llegar a hacer algún tipo de evaluación social, pues es necesario este tipo de análisis más que el probabilístico, bueno, que también es importante cuando tenemos que comparar 2 grupos, ¿no?
y a partir de ahí tendríamos que establecer algunas hipótesis. Si ustedes vieron a lo largo del documento, pues están presentes estas hipótesis que se tienen que verificar. Y a partir de ahí se presenta como un rechazo de la hipótesis nula y la alternativa, aceptación de la alternativa, y eso nos va a dar sustento, ¿verdad? Le va a dar un respaldo muy fuerte a todo informe, independientemente si es social o privado, ¿no? Bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda o si traen pila, le podemos continuar, ¿eh? Sin dudas, profe, gracias. Gracias, Francisco. Sí. Claro que sí, Hatske. Podemos hacer otra con una... si quieren, podemos retomar la base de datos de tránsito y podemos trabajar sobre ella, dado que es una base de datos pues real, ¿no? Es algo que se encuentran ustedes. Y bueno, además no está tan grande, porque si nos agarráramos, por ejemplo, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que sale cada 4 años, no, hombre, ahí sí se alentarían bastante nuestras máquinas, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de más de 100,000 observaciones. Entonces ahí ya cuesta mucho trabajo hacerlas hablar, pero bueno, si es posible, pero a veces es necesario dejar las computadoras alrededor de unos 10, 15 minutos hasta que da, ¿no? Y bueno, obviamente tiene uno que tener una gran cantidad de memoria RAM. Sí. Bueno, no sé si, entonces, ¿qué hacemos, compañeros? Aquí le dejamos y continuamos en la siguiente, o ustedes si me dicen que traen pila, podemos continuar, ¿eh? Sin problema. Yo votaría por continuar. Gracias, Francisco. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué dicen los demás? Sí, el chiste tampoco es saturarlos, pero bueno, de todas maneras nos está haciendo favor Hatske de dejar la evidencia. Y bueno, pues si alguno de ustedes desea volver a repasar esta parte, pues con toda confianza se pueden remitir a esa grabación, ¿no? Bueno, pues miren, vamos a continuar. Si gustan, le podemos parar un poquito alrededor del mediodía y vamos a ver esta otra parte que tengo de cómo trabajar los datos, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí estamos. Estos ejemplos, repito, son del texto de Lynn Marshall y Watten. Y bueno, yo lo retomo porque realmente para efectos de ejemplificar el análisis están muy buenos. Además de que son bases pequeñas, ¿verdad? Que son fácilmente manejables, ¿no? Estamos hablando de menos de 200 observaciones, que sin duda cualquier máquina puede con ellas, ¿no? Bueno, miren, aquí tenemos, supongan ustedes, el costo de tramitar una queja, que puede estar en dólares o pesos. Eso es lo de menos, ¿no? Claro. Tenemos esta información, son 26 observaciones, y obviamente, a partir de que son algunas observaciones que suponemos que fueron obtenidas de forma aleatoria, pues obviamente a veces es necesario establecer algunas hipótesis. Entonces, si nosotros revisamos, seleccionamos el costo de las quejas, podemos ver que aquí tenemos al menos estos 3 estadísticos, ¿no? Que es el promedio, es el recuento, el número de observaciones y lo que suma toda esta columna, ¿no? Entonces, vean ustedes, el promedio es de 56.42. Oh, qué vergüenza, me salí, perdón.
Entonces, ven ustedes, la media es de 56.42. Y supongan ustedes que tenemos información. A ver, aquí no puedo escribir. No sé si hay en dibujar, supongo yo que es posible. Sí, creo que es esta opción. Bueno, supongan ustedes que tenemos información de que el costo medio de estas quejas fuera, la media poblacional es de 60. Y ya obtuvimos que la media muestral es de 56.42, ¿verdad? Sí, así lo señaló, ¿verdad? A ver, déjenme nada más. Es que hay que salirse de aquí, ¿verdad? Miren, ahora no me sé regresar de la escritura hacia la manipulación. A ver, déjenme ver. Ahí está, ahora sí. Sí, efectivamente, 56.42, ¿verdad? Entonces, supongan ustedes que queremos establecer una hipótesis a partir de esta evidencia. Acuérdense que toda hipótesis a probar parte de lo que estamos generando a partir de una muestra, porque esto es parte de lo que se le llama es la última parte de la estadística inferencial. Supongan ustedes que a partir de esta información yo supongo que el costo de las quejas ha bajado. Entonces, lo que voy a poner a prueba, pues es eso. La hipótesis alternativa en donde la media sea menor a 60. Y la hipótesis nula, obviamente, es de que la media es mayor o igual a 60. Entonces, esto es muy importante porque con esto vamos a poder contrastar y saber si en verdad esto es lo planteado, ¿no? Es, como dicen, la neta del planeta, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, entonces lo que necesitamos, entonces, realizar es primero encontrar, obviamente, los estadísticos descriptivos esenciales para hacer este tipo de análisis, pues sería el promedio, que es 56.42, la desviación estándar, el conteo, ¿no? Al menos estos datos los necesitamos, ¿verdad? Ahora vean ustedes, como tenemos una muestra y queremos hacer estadística inferencial de saber que todas las quejas han bajado el costo de las quejas han bajado de precio, y como es un análisis de una muestra, ustedes saben que en estadística al menos tenemos 3 tipos de distribución. La distribución Z, cuando tenemos la media poblacional. La distribución T, cuando estamos hablando de muestras. Y la distribución F, cuando estamos comparando 2 o más muestras, ¿no? O más grupos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una muestra y tenemos que establecer esta hipótesis la vamos a probar a partir de este estadístico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la T aquí es menos 1.82. ¿Cómo es que sale menos 1.82? Bueno, si ustedes restan 56.42 menos 60, el resultado lo dividen entre 10.04, a su vez dividido entre la raíz del número de observaciones, es decir, 26, vamos a obtener lo que le conocemos como T calculada, perdón. Esta T calculada es menos 1.82. Obviamente, aquí tendríamos que contrastarla con nuestra T de tablas. Y bueno, ahorita no tenemos las tablas, ¿verdad? No las tengo a la mano, pero supongan ustedes que es de 2.16, ¿no?
Entonces, la conclusión que ustedes hacían en estadística es que si T calculada en valores absolutos es mayor a T de tablas, pues se rechaza H0. Y viceversa. Menor a T de tablas. Bueno, se rechaza H0 y se acepta H1, ¿no? Y cuando es esto, no se rechaza H0. Pero ven ustedes que esto es obviamente a partir de una muestra. Lo interesante viene cuando estamos haciendo comparaciones de grupos. Aquí tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Para poderlos analizar, pues es muy fácil, independientemente de lo que sea, siempre y cuando sea una variable cuantitativa. ¿Sí, compañeros? Entonces, ¿qué hay que hacer? Déjenme quitar esta parte. Ahí está. Ahora sí, queremos comparar dos grupos. Pues bueno, nos vamos a ir a datos, análisis de datos. Y como son datos, son pocos datos, pues vamos a partir del supuesto de que son muestras, ¿verdad? Entonces, toda muestra se analiza con la distribución T. Entonces, vamos a ir a la búsqueda donde dice prueba T para dos muestras. Aquí está. Vean ustedes que tenemos dos opciones. Suponiendo varianzas iguales y suponiendo varianzas deciles. Bueno, obviamente, antes de hacer este análisis, pues ya sacamos la varianza. Aquí yo les facilito las cosas. Aquí observamos que la varianza de una es 8,5 y la varianza de otra es 4,4. Lo cual pudiéramos decir que son más o menos iguales. Entonces tomaríamos este análisis, le damos a aceptar. Agarramos el grupo 1, los datos del grupo 1, los datos del grupo 2. Escogemos el tamaño del error, que regularmente es este dato. Y le damos a aceptar. Entonces, miren, le voy a dar a aceptar para que vean ustedes. Y entonces vean ustedes. Aquí tenemos la T de tablas. Digo, la T calculada y la T de tablas. Para una cola y para dos colas. Independientemente de que sea una cola o dos colas, vemos que el valor T calculado es muy pequeño. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Pues lo mismo que analizamos acá. Si T calculada es menor a T de tablas, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Pues de que ambos métodos son iguales. Si hubiera sido mayor la T calculada, la de tablas, pues se concluye que sí hay una gran diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, nada más para revisar. Tenemos estos dos grupos. Obviamente la hipótesis nula es de que sus medias, ¿verdad?, son iguales. Y la hipótesis alternativa, pues es de que son distintas, ¿no? Son iguales. Y estas son distintas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, pues este valor, que es tan pequeño, se observa que es inferior a los valores de tablas y por lo tanto concluimos que ambos métodos son iguales a pesar de que sus varianzas son distintas.
Pero ven ustedes, las desviaciones son más o menos iguales. Bueno, esto nos pudiera servir entonces, bueno, aquí pongo la conclusión, ¿eh? La hipótesis nula establece que no hay diferencia entre los tiempos medios. Bueno, creo yo que ahorita podríamos cerrar con esto y podemos continuar con otra cápsula en la siguiente sesión. ¿Alguien desea comentar algo adicional? Los equipos para el proyecto, ¿de cuántos integrantes pueden ser? Mira, ahorita veo que se han ido, incluso en esta semana se apuntaron todavía algunos compañeros. Me parece que ya son más de 30, 37 por ahí creo que son en lista. Entonces, pues creo yo, bueno, yo inicialmente había planeado que fueran de alrededor de 3, pero dado el tamaño del grupo, yo creo que sí podríamos decir que fuera tal vez de entre 4 y 5 integrantes, ¿no? A lo máximo. Perfecto, profesor, muchas gracias. Sí, Donovan. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo al rato, compañeros, les pongo las directrices de lo que tienen ustedes que buscar al respecto del proyecto que vamos a emprender. Y entonces estén pendientes en la plataforma de Google Classroom y nos veríamos entonces la siguiente semana. Y para no perder el ritmo, estaríamos entonces revisando la lectura correspondiente a la semana 4, ¿verdad? Que es ahora es revisar la metodología de la CEPAL en Centroamérica. Así se llama, Metodología y Experiencia de la Comisión Económica para América Latina, que es algo muy relacionado a esto del Ministerio de Cooperación y Desarrollo alemán, pero ahora visto desde la perspectiva de este organismo, que también su objeto es principalmente establecer algunas directrices en torno a proyectos sociales, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Espero no haberles aburrido. Mi intención es simplemente que vean ustedes la importancia de cómo utilizar los datos. Y bueno, seguramente esto va a ayudar bastante para este trabajo y para lo subsecuente en su carrera, ¿no? Pues gracias por su atención, compañeros. Que estén muy bien. Igualmente, Nos buen día. vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.